tardes a todos y a todas. Para mí, en primer lugar, agradecer a quienes ya a esta altura son compañeras y compañeros de distintos cruces, de distintos momentos. Creo que con el tiempo la vida va pasando y nos vamos reencontrando y algunos persistimos en este campo que es el campo de la educación, que es el campo de hacer sociedad y que es el campo de insistir y de persistir con que hace falta construir todo el tiempo un mundo común y que la educación es una herramienta insustituible para esa obra incesante, digámoslo así. Así que, qué sé yo, es un poco una conversación entre amigos. En este caso me gustó pila la invitación, en primer lugar porque me parece un programa conmovedor en el sentido de esa idea de acompañar a los nuevos, a los nobles. No debe haber, no sé, oficio más lindo que inaugurar algo que es un modo de hacer nacer, ¿no? Es un modo de introducir y es un acto que está, me parece, en la fibra más constitutiva del placer de educar. Así que entiendo que este programa tiene esa cuestión tan vivificante. Por otro lado, me tentó mucho la invitación que hicieron esta vez porque me permite presentar un trabajo que escribí hace muy poco, que se publicó ahora en el 2020, pero que yo nunca lo presenté oralmente en ningún ámbito. Así que, sobre todo porque estos espacios se escasearon mucho, pero de todas maneras, aún en la virtualidad, no he tenido la ocasión de presentar este trabajo que titulé Adolescencia, Autoridad y Educación Inclusiva, y entonces me encanta presentarlo acá también por primera vez. Después les doy las referencias a los que quieran profundizar en el texto escrito donde se consigue y demás. Pero bueno, se trata de hilar esas tres cuestiones: la adolescencia, autoridad y educación inclusiva. Empezando por lo inclusiva, digamos. A mí me parece que si hablamos de inclusión, y hace muchas décadas que venimos hablando de eso, ahora hay como una forma nueva de traerlo, ¿no? La educación inclusiva, pero la cuestión de la inclusión en el campo de la educación ya tiene muchísimo tiempo, pero hay un interés por reactualizar esa palabra, por volverla a traer. A mí me parece que si hablamos de eso, si hablamos de inclusión, lo primero que a mí me gusta mencionar es que, aunque la educación se proponga incluir, no va de suyo que todos quienes habitamos el territorio educativo estamos a la altura y sostenemos las posiciones necesarias para la inclusión. No todo lo que se hace, ni lo que se piensa en el territorio educativo camina, digamos, hacia la cuestión de la inclusión. A mí me gusta pensar, me parece importante que pensemos que todos podemos trabajar en las políticas de inclusión, ahora y desde hace mucho tiempo. Todos podemos destinar nuestras horas de trabajo para eso y podemos recibir un salario para trabajar en las políticas de inclusión, pero todos estamos en un riesgo inminente, que es que eventualmente salimos a incluir, pero hacemos las cosas de tal manera que, lejos de incluir, le subrayamos al otro su condición de exclusión. Me parece que ese es un talón de Aquiles, un punto ciego. Uno querría ir con la mejor voluntad allí,
pero depende cómo hacemos las cosas, más bien le subrayamos al otro que no es igual que nosotros, que es un otro, que el mundo tiene unos otros, y tiene unos otros, y que eventualmente ese que está allí no es del mundo del nosotros, digamos. A mí me parece que ese es un riesgo del que nadie está a salvo, ni para siempre, ni en todos los momentos. Creo que es eso, eventualmente una posibilidad a la que todos estamos en riesgo. Desde hace un tiempo para acá, con algunos colegas, aludimos a la idea de los oficios del lazo. Estoy hablando de Graciela Frigerio, de Daniel Korifeld, de otro montón de compañeros que bajo esa forma de designar nuestro trabajo queremos creer que lo que está en juego en nuestra práctica es un oficio, que es un oficio del lazo en el sentido de que está en juego ahí todo el tiempo un lazo social que hay que tramar y que retramar, y que entonces educar junto con otras profesiones y junto con otras disciplinas compone para algunos de nosotros parte de estos oficios del lazo que tienen este riesgo al que yo hacía referencia, y creo que hay que hacer un enorme trabajo de pensamiento y de elucidación de nuestras prácticas para no caer en la contradicción. Y la segunda cuestión, cuando uno habla de inclusión o de unas prácticas inclusivas o de una educación inclusiva, la categoría que preferiríamos colocar sobre la mesa para decir qué es lo que está en juego, la escribimos con un colega y amigo, Diego Silva, hace relativamente poco tiempo, en un texto que se llama Adolecer lo común. Y, por supuesto, la categoría de lo común es viejísima y tiene una base en la filosofía milenaria. Pero hay unos trabajos muy recientes de Christian Laval y de Pierre Dardot, que son un filósofo y un sociólogo contemporáneo, vivos, produciendo, que están haciendo una serie de trabajos que discuten algunos de los principios del neoliberalismo, y uno de esos textos lo titulan Común. Es un texto enorme, pero finalmente cuando uno quiere decir, bueno, ¿qué quieren decir con lo común hoy? ¿A qué aluden con la idea de lo común hoy? Para ellos lo común sería aquello de la sociedad que tendríamos que ubicar en el orden de lo inexpropiable y de lo inapropiable. Es decir, aquello que la sociedad coloca en el lugar de lo común no puede ser, nadie puede quedar privado de lo que es común a todos, y nadie puede decir que se va a quedar con todo. Si ubicamos a la educación dentro del repertorio de las cuestiones que componen la categoría de lo común de nuestras sociedades, tendríamos que decir que entonces la educación es del orden de lo inexpropiable, no se la podemos sacar a nadie, y es inapropiable, es decir, nadie puede decir esto es más mío que tuyo. Si uno coloca este principio como un principio axiomático de la educación y lo coloca aún más como piedra angular de cualquier gestión educativa, uno tiene que partir del principio de que entonces las instituciones educativas son de todos, no se la podemos retirar a nadie, y nadie puede decir en ningún lugar del territorio institucional, aún en su dirección, aún en su sala docente, que ahí tienen que estar unos más que otros. Y que nos hemos apropiado de tal manera de las instituciones que somos quienes decidimos quiénes entran y quiénes no entran. Bueno, para mí no hay educación inclusiva sin asumir que tenemos unos oficios que la tejen todo el tiempo, que no están libres de caer en sus contradicciones y que por lo tanto tenemos un enorme esfuerzo de pensamiento para no ir a incluir y terminar excluyendo. Y a su vez, toda educación inclusiva tiene que reposar sobre el principio de lo común, y entonces sacamos del repertorio de las estrategias la posibilidad de decirle a alguien que ese lugar no es para él. Y a partir de ahí, sobre esa base empezamos a conversar.
y fuera de esa base no hay ninguna conversación posible en clave de inclusión, digamos. Bueno, dicho esto, pensar la autoridad, ¿no? Educación, inclusión inclusiva y autoridad, y adolescencia. Nos quedamos hacemos foco en esta cuestión de la autoridad, sabiendo que podríamos hablar de otro montón de cuestiones vinculadas a la cosa adolescente, pero tenemos que hacer foco en eso y bueno, y está bien que lo hagamos porque, como me decía Gabriela, y a mí me consta, la cuestión de la autoridad en las instituciones que se ocupan de la educación de adolescentes hoy es un asunto. Hoy es un tema del que importa que hablemos, que importa que conceptualicemos. Este artículo que les voy a presentar, este intento de pensamiento, tiene una hipótesis y tiene 6 viñetas que intentan abordarla, digamos. Entonces, la hipótesis de la que yo parto para pensar la cuestión de la autoridad en tiempos de adolescencia, parto de esta hipótesis. Los cambios que podemos constatar en la educación de adolescentes no consisten en la ausencia, pérdida o no respeto a la autoridad, como si hubiese allí un fenómeno radicalmente novedoso o inédito. Repito, los cambios que podemos constatar en la educación de adolescentes no consisten en la ausencia, pérdida o no respeto de la autoridad, sino más bien se trata de cambios sustantivos en los modos en que se construye y se distribuye la autoridad. Yo parto de esa hipótesis. No se trata de decir que se terminó la autoridad como eventualmente podemos escuchar en ese murmullo anónimo, diría Foucault, que recorren las instituciones educativas. No se trata de que se cayó la autoridad, de que no hay respeto a la autoridad, pero sí se trata de comprender los modos novedosos a través de los cuales se construye y se distribuye la autoridad. Y entonces ahora les propongo pararnos en hacer un camino, recorrer un camino en torno a esta hipótesis, ver cómo la podríamos mapear, cómo podríamos hacer un mapa para sostenerla, para que tenga un poco de consistencia, para convencer a alguien, digamos, de que las cosas pueden ser así, en 6 puntos. El primero, la autoridad en tiempos de adolescente. ¿Qué significa la autoridad en tiempos de adolescentes con derechos? Punto. Hoy es el día de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa la autoridad en tiempos de adolescentes con derechos y luego de iniciadas las luchas contra el patriarcado? En este segundo punto yo querría sacar toda pasión feminista. Quiero decir, no me importa acá retomar un discurso acerca de la defensa a ultranza de las luchas contra el patriarcado. Por supuesto, si quieren, hablaremos en otro momento de eso. Simplemente quiero señalar acá, de forma totalmente desapasionada, y colocar el principio de que estamos en unos tiempos donde han habido por lo menos 2 procesos históricos que nos obligan a revisar los principios a través de los cuales se instituía y se distribuía la autoridad en tiempos relativamente pasados. Es decir, hoy estamos festejando, celebrando los 31 años de la Convención de los Derechos de los Niños y eventualmente hace ya unas cuantas décadas que las luchas contra el patriarcado están iniciadas. Insisto, los invito a desapasionarnos de cómo le va el mundo, pero sí decir que estos 2 procesos históricos son bastante insoslayables. Y lo que yo quiero decir es que esos 2 procesos de nuestras sociedades contemporáneas conmueven, afectan y transforman las relaciones de autoridad.
Por supuesto, cuando aludimos a la cuestión del patriarcado, insisto, despojando de toda otra discusión, nos quedamos con una idea, se me ocurre bastante difícil digamos, de admitir, y es que si algo tenía el patriarcado es que tenía un modo de resolver las representaciones de la autoridad. Hablo de representaciones de la autoridad. El patriarcado tenía una representación, por lo menos bastante hegemónica, durante cierto tiempo, que quien manda es quien está en el lugar del pater. Digamos, quien manda, bueno, había una figura clara, nítida, contundente acerca de quién manda. Y quien estuviera en ese lugar, digamos, bueno, era la figura de autoridad, la figura del pater. Y tenemos en los relatos, por lo menos a mí me gusta escuchar mucho ese bla, bla, bla de los pequeños hombres, como decía Foucault. En eso yo me siento totalmente Foucaultiana, ¿no? Parece que hay unos saberes ahí en los murmullos anónimos, en los pequeños hombres y mujeres, ¿no? Lo que se dice ahí. Y bueno, y en esos relatos seguimos encontrando hasta el día de hoy esa gente que dice, mirá, a mí cuando mi padre me miraba, con solo mirarme, yo ya sabía lo que había que hacer. No estoy hablando de biografías singulares, estoy hablando de representaciones. Hay allí una representación de la autoridad, una de las representaciones de la autoridad. Un padre, una figura de padre distante, que con solo mirar ordenaba todo. Y estaba allí en el habla de muchas personas puestas en el lugar de la madre o en la función madre. Bueno, mira, yo esto se lo digo a tu padre. ¿No? Representaciones, ya vas a ver cuando venga tu padre. El límite estaba ahí, digamos, yo creo que si algo se ha conmovido profundamente, y yo entiendo que están los nostálgicos, los que dicen, ¿por qué alguna vez abandonamos esa representación si nos iba bárbaro con eso? Otros dicen, no, pero vos no te das cuenta que la gente se neurotizaba horrible. Bueno, no importa, quiero decir, insisto, quiero recorrer esta parte, por lo menos en el artículo y en esta conversación que entiendo que es entre educadores, sin llevar la arena a otro costal y dejarla en las relaciones de autoridad pedagógicas, educativas. Están los nostálgicos, están los que dicen, no importa, pero lo que es bastante difícil de discutir es que las representaciones de la autoridad desde este punto de vista han cambiado. Y si no, pregúntale a un padre cuando mira a sus hijos fijos y los hijos no le dicen, ¿qué me miras? Que tengo monos en la cara que me están mirando. ¿Te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Sí, algo de las representaciones que son otras. Entonces, por un lado, reacomodo en esa representación que el patriarcado había instalado, y por otro lado, un tiempo de los niños, un tiempo de los adolescentes distinto. Desde hace 30 años para acá, segunda mitad del siglo XX, nos hemos convencido que tienen derechos, que no es tan fácil decirte callate que estoy hablando yo, que no es tan fácil decirle, mirá, usted no tiene como frases, a mí me vienen las frases viejas, yo qué sé, usted no tiene derecho, usted no tiene gustos. No sé si le escuchaban esas cosas horribles. A mí no me gusta la sopa, usted no tiene querer. ¿Recuerdan esas frases? Usted no tiene querer. ¿Sí? En la historia social de la infancia, eso está, bueno, para algunos contemporáneos, adultos contemporáneos entre nosotros, entienden de que caída esas representaciones se terminó la autoridad. Y algunos autores nos ayudan a entender de que no se trata tanto de la caída de la autoridad, sino de nuevas representaciones sociales que la instituyen. Por ejemplo, ahí hay un texto muy interesante de David Le Breton, que es un antropólogo que ha hecho unas contribuciones enormes en muchos campos, pero en particular fue el que instaló esta idea de las conductas de riesgo en un texto
maravilloso que se llama así, Conductas de Riesgo, pero en particular tiene un libro que se llama Una breve historia de la adolescencia, un texto del 2012, 2013, por ahí. Es un antropólogo, investiga como un antropólogo, entonces, bueno, hace etnografías y observa. Y en el último capítulo de este texto, él alude a una idea, constatando en la investigación antropológica que él hace, hasta qué punto hay variaciones en las representaciones de autoridad de estos tiempos, sostiene esta idea de que hoy la autoridad se instituye y se distribuye de manera, inventa una palabra, de manera convivial. Es decir, conviviendo y en la proximidad. Como si esta idea que el patriarcado no podría admitir, y es que en proximidad, en cercanía, hay autoridad, hay unos tiempos donde, dice Le Breton, estamos en unos tiempos donde hoy la autoridad entre adultos y adolescentes se instituye de manera convivial. Yo cuando escribí este texto, para representar esto en una escena educativa, traje una escena que me pasó hace relativamente poco en una institución educativa, una institución de educación media, por supuesto no importa ni dónde ni cuándo, pero yo salía de un trabajo así como el que estamos haciendo ahora, como suelo hacer con los docentes en las salas docentes, y cuando ya me iba, observo una escena. Y la escena era una docente que estaba llegando tarde, 20 minutos tarde, entrando a una clase de bachillerato. Cuando entra la docente, se escucha que los alumnos le gritan: venga cuando quiera, profe, ¿eh? La docente, bueno, vaya uno a saber por qué se enojó mucho con ese comentario, hecho así a los gritos, al unísono de toda una clase. Se enojó mucho y bueno, empezó a decir de que quiénes eran ellos para hablarle así, y los adolescentes del siglo XXI, estábamos lejos de, disculpe profesora, truco, retruco, y aquello terminó muy mal. Y allá uno lo que veía era la profesora enojadísima caminando para la dirección, y toda la turma atrás también enojadísima. Bueno, aquello fue una escena donde la convivencia, digamos, se vio hackeada finalmente. Pero yo lo que extraje ahí es precisamente esta idea de cómo el conflicto tenía que ver con una crisis de las representaciones de autoridad entre la docente y los alumnos, en el sentido de que ella apeló, digamos, a unas representaciones de autoridad que, lejos de instituirla como figuras de autoridad, la hicieron caer. En ese sentido, yo quiero concluir en este punto en la idea de que estamos en unos tiempos donde precisamente hay quienes insisten en construir autoridad por unos caminos que, lejos de instituirla, se la hacen perder, digamos. ¿Qué hubiera pasado si esa misma docente, en esa misma escena, hubiera dicho: disculpen, se me hizo tarde? Quizás para algunos era una pérdida de la autoridad, como ¿por qué una docente le tiene que dar explicaciones a los alumnos? Sin embargo, en ese gesto, según yo entiendo, se hubiera instituido una figura de autoridad que hubiera abierto a que la clase continúe, a que ella esté en su lugar, que los alumnos estén en el suyo y que el aprendizaje ingrese, digamos. Bueno, a ese tipo de cuestiones me refiero cuando digo no se trata de una caída, sino que tenemos que encontrar los caminos de la autoridad en tiempos donde ya está iniciada la lucha contra el patriarcado y esas representaciones de autoridad ya no corren, y en tiempos donde los hemos convencido y los hemos convencido de que ellos tienen derechos. Bueno, primera viñeta. Segunda viñeta. Cada generación trae una novedad.
Hay un texto que me consta que muchos de ustedes lo hemos compartido, ya lo hemos leído juntos incluso. Hay un texto magnífico de Hannah Arendt que se llama Entre el pasado y el futuro. Y ahí en particular hay un capítulo de ese libro que se llama La crisis de la educación. Y Hannah Arendt, que tiene otros trabajos donde ella se explaya y se extiende mucho más que en acerca de las nociones de la autoridad, ella estudió la cuestión de la autoridad, sobre todo porque estudió los totalitarismos, y entonces el asunto de la autoridad fue un asunto importante para Hannah Arendt en su producción. Acá ella está hablando de la educación, y yo extraigo este parrafito de Arendt, que se los leo por la belleza también que ella tiene para escribirlo, y luego seguimos. Dice Arendt: porque está hecho de mortales el mundo se marchita, y porque continuamente cambian sus habitantes, corre el riesgo de llegar a ser tan mortal como ellos. Para preservar al mundo de su carácter mortal, hay que ponerlo una y otra vez en el punto justo. El problema es simplemente el de educar de tal modo que siempre sea posible esa corrección. Aunque no se pueda jamás tener certeza de ella, nuestra esperanza siempre está en lo nuevo que trae cada generación. Esta idea muy arendtiana que ella tiene, a mí me conmueve mucho este elogio a la novedad. Esta idea de que el mundo reposa sobre lo nuevo y que si hay futuro depende de lo nuevo que trae cada generación. Por supuesto que no se trata, creo que Arendt, no creo que haya que leerlo así en ella, no se trata de admitir toda novedad, una especie de esnobismo, una especie de elogio ciego a lo nuevo solo porque es nuevo, ¿no? Como algo de lo posmoderno tiene que ver con eso, ¿no? Yo no creo que Arendt lo traiga en ese sentido. No se trata de que lo nuevo es bueno solo por nuevo, digámoslo así. Pero hay en el educar y en Arendt una posición muy linda, porque para ella la autoridad tiene que ver siempre con la tradición, ¿no? Pero a la vez la autoridad tiene que ver con esta función que la educación tiene, que es conservar la novedad que trae cada generación. Quiero decir, cómo educamos sin aniquilar, y educar siempre es siempre es el encuentro con una tradición, pero cómo vinculamos a los nuevos con las tradiciones y con los legados, sin aniquilar, sin matar la novedad que trae cada generación. Y yo creo que en tiempos de adolescencia esto se vuelve un aspecto, para mí, quizá de los más sustantivos. ¿Cómo educamos en tiempos de adolescencia? Haciendo esa función de transmisión, de legado, de vinculación de los nuevos con las tradiciones, y en el mismo momento, como si no hubiera ninguna contradicción ahí, somos capaces de cuidar, de preservar lo nuevo que trae cada generación, casi como en un oxímoron, como en una posición totalmente paradojal. Se trata de conservar la novedad. En términos de autoridad, yo lo que creo es que una de las funciones sustantivas de la autoridad es el autorizar. El autorizar tiene que ver con darte un permiso, tiene que ver con reconocerte y tiene que ver con habilitar. Entonces, no hay autoridad para mí ante una aniquilación de la novedad de los nuevos. Y no hay autoridad que no encuentre su mejor versión en un gesto no que prohíbe, limita y clausura,
sino que autoriza y habilita. Esa es la esencia de la autoridad. ¿Qué autoridad es esa que no autoriza? ¿Qué autoridad es esa que, insistiendo en lo que prohíbe, se olvida del gesto que le dice al otro, dale? Ese gesto es el gesto más inherente a la autoridad. Y si la autoridad perdiera, extraviara el autorizar, quizás ya no estemos en relaciones de autoridad, sino en relaciones de tiranía, que no son lo mismo. La autoridad autoriza, habilita, reconoce, inscribe, le da lugar a los nuevos, recibe a los nobles. Ese es el gesto básico de toda autoridad. Bueno, esa es la viñeta 2. Viñeta 3. Para que un no sea estructurante, tiene que estar antecedido de buenas dosis de sí. Yo esto ya lo tomo de otra lengua, de otro campo, que es, quien lo dijo así textualmente fue Donald Winnicott, que fue un pediatra y un psicoanalista inglés, que por lo menos a mí me gusta mucho leer, y que dejó materiales impresionantes acerca de la adolescencia. Y como le tocó trabajar en la Segunda Guerra y estuvo muy vinculado a lo que él llamó la tendencia antisocial, en la que vamos a volver ahora dentro de un rato al final, el trabajo cotidiano con esos niños desobedientes, con esos adolescentes desobedientes, con esos, entre comillas, antisociales, entre comillas, quiero decir, que atacan lo social, que atacan lo común, que atacan esa vida en sociedad, esa posibilidad de estar juntos en la sociedad y en las instituciones, porque el conocimiento profundo que logró tener de esa desobediencia de ciertos niños sostuvo esta idea de que para que un no sea estructurante, en el sentido de que cuando yo digo no es no, siempre está antecedida de buenas dosis de sí. Y logró observar, con una observación un poco pedagógica, pero muy clínica, esta idea de que hay adultos que quieren instalar unos no sin haber dado lo suficiente sí para devenir en un sujeto capaz de instalar un no. Entonces, creo que son los trabajos de Winnicott y creo que la experiencia pedagógica, en particular con adolescentes, nos demuestra que la autoridad no se instituye por los no. Nunca la autoridad se instituyó por los no. La autoridad se instituye por los sí. Y en todo caso se vuelve evidente a través de algunos no. Y esos sí a los que alude Winnicott no son los sí laissez-faire, no son los sí hacé lo que quieras, no, los sí de Winnicott son los sí que constituyen la presencia del educador. Es decir, sí cumplo con mi parte, sí soy tu docente, sí te reconozco, sí te leo el escrito, sí me ocupo de que entiendas, sí vengo a dar la clase, sí, 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 sí. Ahora, si a todo esto no, y además quiero pegar un grito con un no, es muy difícil que hoy se devenga en una figura de autoridad. Entonces, esto que Winnicott lo colocó en la década del 50, para mí es mucho más vigente a la luz de nuestros días, donde el no porque lo digo yo, el no porque estoy acá y por representación social ya no corre. Entonces, hay que constatar hasta qué punto son nuestros sí, los sí nuestros, lo que nos constituyen a nosotros como madres, como padres, como docentes, como personas que tenemos un conjunto de sí que nos constituyen en figuras de autoridad. Luego nuestros no, pero no al revés. Winnicott lo percibió hace mucho tiempo, pero en nuestros días es prácticamente una quimera. Quien pretenda instituir unos no
sin poner a disponibilidad de los otros lo que lo constituye a uno. ¿Me explico? La viñeta número 4 es que en la adolescencia los límites están en otra parte. Nosotros, y la psicología en particular, ha escrito bibliotecas enteras acerca de los límites. Prácticamente no existe la psicología sin una teoría de los límites, digamos. Ahora, lo primero que hay que comprender, según entiendo, para trabajar con los límites, para poder poner límites, para que los límites sea algo que se juega entre grandes y chicos en tiempos de adolescencia, es que lo primero que hay que entender es que los límites están en un lugar distinto de donde han estado hasta el momento que empezó la adolescencia. Es decir, si la metáfora de los límites en la infancia tiene que ver con indicar el camino a seguir, si la metáfora, digamos, tiene que ver con decir, es por ahí. En la adolescencia, es decir, como si la representación del que pone límites es alguien que va adelante conduciendo el camino, ¿no? Alguien que va guiando, alguien que va orientando, alguien que señala el camino. En la adolescencia se trata de un trabajo totalmente distinto, que no es ya señalar tanto el camino, aunque uno lo siga haciendo, quiero decir, hace esto, hace lo otro, pero lo que marca no es tanto la indicación de un camino a seguir, sino el acompañamiento a alguien que empieza a construir su propio camino. Y que no se trata ya tanto de cuidarlo, sino de que encuentre el sinuoso, laberíntico y complejo camino a través del cual uno llega a poder, saber y querer cuidar de sí. ¿Me explico? Entonces los límites están en otro lugar, se ponen de otra manera y requieren una posición distinta del grande. Si el niño se deja guiar, el adolescente no se deja guiar. Pero está muy agradecido de un adulto que sabe acompañar, incluso al costado y un poquito atrás, con ese gesto que dice, si te caes, yo te voy a barajar. Como ese gesto del holding. Ustedes saben, Winnicott habló de esta idea del holding y lo representó como esa experiencia de ser sostenido que él ubicó en el momento del nacimiento con esta idea un poco biologicista y también un poco metafórica de esa mano que baraja el cuerpo del recién nacido e inscribe una primer marca que le dice al recién nacido que hay algo que va a impedir un caer para siempre. ¿Me explico? Esa es la experiencia que tenemos del ser sostenido. Cuando buscamos un sostén, es esa experiencia de si algo me pasa, alguien, algo, ciertos vínculos no me van a dejar caer para siempre, digamos. Entonces, los límites están en otra parte y por eso nos cuesta tanto en las casas y en las instituciones cambiar el registro de qué significa poner límites a los niños y a los adolescentes. Si los niños necesitan un guía, los adolescentes necesitan que no lo guiemos tanto, pero que los acompañemos a encontrar el camino que los conduce a poder cuidar de sí. Es de una naturaleza totalmente distinta, por eso los límites están en otra parte. Y los límites
están en otra parte también en la adolescencia, porque parte de lo que tiene que hacer un adolescente en salud y por el bienestar del presente y del futuro es destituir a sus figuras de autoridad. Es decir, ese rasgo tan molesto en la adolescencia, que es esa especie de negativismo, ese oposicionismo, si uno tuviera que escribir una receta práctica para educar a adolescentes, dice, mira, vos decile todo lo que no querés que haga, decile que sí, y así vamos. Entonces, si vos no querés que vaya al baile, decile que sí que vaya. Porque es prácticamente en el extremo así como finalmente uno regula algo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es un trabajo sustantivo para el bienestar presente y futuro, que es destituir a sus figuras de autoridad. Si uno le mata a eso a la adolescencia por pereza, por comodidad, por sacarse de arriba esa pesadilla, y uno quiere hacer un camino corto, es decir, que me obedezca todo el tiempo, que haga lo que yo digo y punto, que finalmente nunca me cuestione nada, que sea muy fácil, que yo le digo blanco y él dice blanco. Si uno quiere ese camino perezoso de acompañarlos a crecer, los platos van a ser más caros, porque esta es una función sustantiva del trabajo. Entonces, por supuesto que los límites están en otra parte, porque tenemos que alegrarnos en el fondo de la desobediencia. Ahí hay un sujeto luchando por su vida. Ahí hay un sujeto vivo que quiere vivir según su propia naturaleza y según su propia esencia de sí mismo. Y eso es lo mejor que le podemos desear a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Entonces, educar en la adolescencia, los límites en la adolescencia están en otra parte, porque es sostener el juego de la confrontación, de la oposición, como un ingrediente sustantivo para la vida. Así como los alimentamos y los vestimos, nos dejamos discutir y mejoramos el argumento en todo caso. Pero solo los adultos que admitan este juego devendrán en figuras de autoridad, digámoslo así. Paradójicamente, en el momento de su destitución, se instituyen. Hay mucho en la adolescencia que tiene que ver con este juego paradojal. Esta gente se para mí es la edad de la paradoja. Miren, si yo tuviera que hacer una síntesis, es la edad de la paradoja. Es la edad donde quieren cuidado y libertad. Y las dos cosas a la vez. Y entonces uno dice, bueno, decidite. Y te miran con cara de nada, yo no tengo nada que decidir. Simplemente quiero ser libre y vos me tenés que bancar. Bueno, bárbaro. Eso es un tiempo. La adolescencia es un tiempo. Si la vida entera fuera adolescencia, serían vivibles, serían personas con un conjunto de problemas, digamos. Pero la cuestión es que esto termina, pero durante está aconteciendo, esto tiene que estar. Entonces, si nosotros insistimos con las formas infantiles de poner límites, seguramente perdemos la autoridad, porque no entendimos que estaba en otra parte. La viñeta que sigue. Lo que no entiende de la adolescencia el paradigma punitivo. Esa es la viñeta que sigue. Acá yo tomé un texto de Foucault que se llama La sociedad punitiva. Es un texto maravilloso, más actual ahora que en los tiempos que él lo escribió. Y lo que él dice ahí es que como sabemos, lo punitivo, digamos, tiene que ver con un castigo, y él dice que el paradigma punitivo, el punitivismo, opera con cuatro estrategias. Bueno, si vamos a ser punitivos, para Foucault tenemos 4 estrategias en las que desarrollamos esta práctica punitiva. Excluyendo, indemnizando, marcando y encerrando. Para Foucault estas son las 4 estrategias del paradigma punitivo.
excluyendo, indemnizando, encerrando o marcando. ¿Vieron cómo? Ese acto de marcación. Entonces, ¿por qué decimos hay algo del paradigma punitivo, que hay algo de lo adolescente que no lo entiende? Cuando decimos, bueno, listo, castigalo, o encerralo, o expulsalo, o marcalo, ¿no? Entonces que no venga más, entonces ponerle una marca que, no sé, o que lo encierren, ¿no? Que metan en el INAU y que quede ahí. ¿Qué es lo que no entiende? Porque el paradigma punitivo siempre opera sobre aquello que transgrede, sobre aquello que desobedece. Lo que acabamos de decir. Es decir, es como si el punitivismo quisiera operar en tiempos de la adolescencia con unas estrategias que matan lo propiamente adolescente. Es decir, que alguien tiene que transgredir, y alguien tiene que desobedecer, y que esa transgresión y que esa desobediencia no está al servicio de la muerte, está al servicio de la vida. Por supuesto que en trayectorias complejas y en derroteros difíciles de acompañar en la adolescencia, las cosas pasan de castaño oscuro. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay ciertas conductas de riesgo, ciertas transgresiones, ciertas pasadas de tono en tiempos de adolescencia que no están al servicio de la vida y que ponen precisamente la vida en riesgo y sobre los cuales eventualmente hay que alertarse, sin duda. Pero lo complejo de la adolescencia es que por miedo a las consecuencias de las conductas de riesgo no podemos matarle el riesgo. Entonces, la primera cosa que no entiende el punitivismo es que la transgresión es vida en la adolescencia, no es muerte. Entonces, si anulamos la transgresión, hay algo de la vida que se ve concernido. La otra cuestión que no entiende el punitivismo de la adolescencia lo plantea Peter Bloss, que si ustedes quieren es uno de los psicoanalistas más fundantes de todos los trabajos sobre adolescencia. Yo qué sé, todos leímos a Peter Bloss, es un clásico, en un libro que se llama La transición adolescente. Y Peter Bloss, bueno, que es un libro magnífico, lleno de cosas geniales. Yo elegí esta frase de Peter Bloss y esta observación de Bloss acerca de la conducta de los adolescentes, que es cuando él dice: los adolescentes son esos sujetos que pueden actuar de modo incorrecto por motivos correctos. Pueden actuar con modos incorrectos por motivos correctos. Si uno se dispone a registrar por qué hacen lo que hacen, muchas veces actúan de manera totalmente inadecuada, pero los motivos, los que los llevó a eso, eran causas nobles. ¿Me explico? Entonces, el punitivismo no entiende, quiere castigar, quiere excluir, quiere expulsar la conducta desviada, pero no quiere sacarle a esa conducta desviada y transgresora su savia, digamos. Lo que había ahí de justicia, lo que había ahí de buena razón, quiero decir, cuando muchas veces los adolescentes se desubican con sus padres, a veces reclamándoles cosas que les deben. También en las instituciones educativas vemos conductas totalmente disruptivas. Cuando nos disponemos a ir un poquito más atrás, a veces hubo un adulto abusivo, a veces hubo un adulto que no tuvo él bien puestos los límites. Entonces estos reaccionan. Entonces el punitivismo nunca quiere darse el tiempo
de constatar hasta qué punto una actitud incorrecta tenía motivos correctos. Y Foucault dice esto respecto del punitivismo. Miren, me pregunto, dice Foucault, si no podríamos tratar de clasificar las sociedades conforme a la suerte que reservan, no a los difuntos, sino entre los vivos a aquellos de quienes quieren deshacerse, y conforme a la manera como dominan a quienes procuran escapar al poder, y cómo reaccionan ante quienes de un modo u otro saltan, violan o eluden las leyes. Yo creo que a una institución educativa le va la vida, y a nosotros como educadores nos va la vida respecto de cómo tratamos a aquellos que no nos obedecen. ¿Me explico? Respecto de cómo trate una institución a aquellos que desobedecen, que transgreden, seguramente la pregunta de Foucault sea muy interesante. Es decir, quizás seamos más o menos buenos, digamos, en función de cómo tratemos a los que transgreden. Entonces, y hay algo acerca esperen, porque no quiero perder una cosa, capaz que la retomo ahora, sí. Sí, que tiene que ver con el modo, digamos, en que esas actitudes transgresoras, disidentes, como ustedes quieran, ocupan un lugar que haya margen para que no se trate solamente de castigar, digamos. ¿Qué pasa si en tiempos de la adolescencia desplegamos un conjunto de estrategias, de perspectivas, de modos de acompañar, donde lo que esté en juego es algo más y distinto a castigar? Y si suspendiéramos el castigo como forma de tratamiento de lo que habría. Yo creo que los adolescentes, en general, se benefician mucho más de esos adultos que suspenden el castigo para abrirse al encuentro de eso otro que estaba jugándose, muchas veces bajo la forma del dolor, bajo la forma de la angustia, bajo la forma de la impotencia. Es decir, cómo salimos de la lógica punitiva exclusivamente de lo desviado y lo transgresor para ver eventualmente lo que hay de grito, lo que hay de dolor, lo que hay de reclamo, lo que hay de señal, lo que hay de signo, en eso que en efecto transgrede e irrumpe, pero lo que no entiende el punitivismo es que podríamos hacer otras cosas que no sea la lógica del castigo. Y por último, la última viñeta es la autoridad en los márgenes. Porque finalmente, hablando de educación inclusiva, estamos en unos tiempos donde los márgenes de la sociedad son un asunto central. Es decir, estamos en un tiempo histórico donde abundan los tratados como restos, ¿no? Esas poblaciones que quedan afuera de lo común, excluidas, tratadas como resto. Hay que educar ahí. Para algunos, educar ahí, Graciela Frigerio lo ha dicho ya hace como 20 años, educar ahí es un acto político, porque ¿dónde vale más la educación que ahí? ¿Dónde tiene más sentido educar que ahí? Entonces, uno va ahí a educar, algunos insistimos en que la educación en los márgenes, bueno, hay algo ahí a tramitar y a retramitar y a sostener. Hay un texto de
María Fernanda Berti y Aullero, no me acuerdo de su nombre de pila, Berti y Aullero, que se llama, bueno, ahora me perdí con el texto del libro, La violencia en los márgenes, una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Es para mí un texto etnográfico donde ellos, bueno, es una escuela que está, la etnografía se hace sobre una institución educativa en un barrio muy tomado por los márgenes, digamos, muy atravesado por la pobreza, por el narcotráfico, por la violencia, y allí hay una institución educativa y ahí trabaja Fernanda, y entonces construyeron una etnografía de ese lugar, un texto maravilloso. Ellos sostienen esta idea de las cadenas de la violencia. Y hay una frase que dice la maestra en su trabajo etnográfico, dice, yo no busqué estas historias. Está hablando del aula y de sus alumnos. Yo no busqué estas historias, pero un día las encontré todas juntas dentro del aula. Ahí hay que instituir autoridad. ¿Y de qué se trata ahí? Para mí se trata desde un trabajo que yo hice durante cierto tiempo, que dio lugar a un libro que se llama Lo insoportable en las instituciones de protección, y que tiene que ver para mí con comprender por qué en ciertas condiciones de lo social, lo subjetivo, la subjetividad, adquiere esta insoportabilidad bajo la forma muy winnicottiana de decir, hay unos niños que vivieron su encuentro con lo insoportable, luego lo insoportable está en los niños o en los adolescentes bajo la forma de la destructividad y bajo la forma de la pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro, digamos, y cómo a esos niños no se los soporta, a esos adolescentes no se los soporta. Este circuito de niños que han vivido su encuentro con lo insoportable, luego lo insoportable está en ellos, luego a esos niños no los soportamos y nos damos cuenta que no los soportamos porque los queremos derivar todo el tiempo o porque ponemos en marcha una especie de venganza hacia esos niños. Lo que yo creo es que ahí la autoridad es otra cosa. Cuando digo que la autoridad es otra cosa porque hay que distinguir la transgresión de ciertos adolescentes que, digámoslo winnicottianamente, que han tenido una vida lo suficientemente buena, se han criado en un ambiente lo suficientemente bueno, de ciertos niños y adolescentes que han vivido su encuentro con lo insoportable y que de ratos ponen en marcha su tendencia antisocial. Para mí, si queremos llevar adelante una educación inclusiva y queremos educar en los márgenes como un acto político que queremos sostener, esto tiene que estar muy claro en la cabeza del educador. No es lo mismo un niño o un adolescente que transgrede porque transgrede a un adolescente que explota e irrumpe en el escenario educativo dando cuenta con esa conducta disruptiva, perdiendo la cabeza, rompiendo todo, insultando a los profesores, rompiendo un vidrio, haciendo saltar en cierto momento las sillas del salón. Hay que saber distinguir una cosa de la otra. Y esta otra tiene que ver con constatar hasta qué punto las injusticias sociales marcan las vidas y cómo injusticia social y trauma en tiempos de infancia tienen un punto de un contacto sustantivo. Entonces, si uno va a educar en los márgenes porque está convencido de que ahí hay que instituir lo común, hay que saber distinguir la insoportabilidad del trauma y del dolor a las conductas transgresoras de un niño que ha tenido más o menos todo. ¿Me explico? Hoy, en las geografías de nuestras sociedades, esa distinción en la cabeza del educador es crucial. Y creo que son esos dolores de infancia, esa masacre en curso sobre ciertas infancias, las que tienen que evocar en el educador y en la educadora no
la apuesta por un paradigma punitivo que nunca los va a entender, porque el paradigma no distingue entre la transgresión, la angustia y el daño, quiere castigar todo, quiere simplemente actuar castigando a todos. Y el trabajo con estas subjetividades dañadas, digámoslo así, no porque se nace dañado, porque se nació en cierto lugar de la sociedad. Y en cierto lugar de la sociedad las injusticias marcan las almas, los cuerpos y los psiquismos. Yo no tengo ahora tiempo, sería trabajo para otro tiempo. Ustedes saben que una operación de la educación poco inclusiva, digámoslo así, es una educación que entiende que los problemas de estos niños son un asunto de la familia. Y que entonces la educación no inclusiva es aquella que quiere familiarizar los asuntos sociales y los asuntos subjetivos, es decir, inscribir estos problemas en el orden exclusivamente de lo familiar. Y estamos muy cerca de ese paradigma actualmente, de un paradigma que insiste en decir que la familia es la base de la sociedad. Y por supuesto que la familia es la base de la sociedad. Sí y solo sí, y a condición de que en la base de toda familia esté la sociedad. Entonces los problemas para mí de los márgenes con ciertos niños y adolescentes no tiene que ver con cómo las familias se extravió y perdieron los valores, sino hasta qué punto la sociedad se retiró del suelo de lo familiar. Y cuando lo familiar no se apuntala, no se inscribe en el orden de lo social, devienen en pura consanguinidad, en riesgo siempre de retiro y de retorno a cierta barbarie. Esto es complejo, no lo quiero decir rápido para que no se malentienda, pero quiero decir provisoriamente, después si me invitan otro día, nos dedicamos una mañana a esto, pero provisoriamente quiero decir que una familia es la base de la sociedad, sí y solo sí, en la base de toda familia está la sociedad. Y quiero decir también que en los márgenes, paradójicamente, el educador que deviene en una figura de autoridad no tiene que ver con ese paradigma punitivo que es más bien dañino e inútil. Ustedes saben, quien conoció el infierno no se asusta con Halloween. Entonces, no se trata de levantar el grito, no se trata de reforzar los mecanismos del punitivismo para devenir en figura de autoridad entre los damnificados de una sociedad injusta. Se trata de tener el gesto de suficiente paciencia, confianza, para que el otro entienda de que finalmente hay ahí un educador que no está dispuesto a redoblar la injusticia y sabiéndolo hambriento, deprivado, dolorido, lo único que quiere es castigarlo. Bueno, dejo por acá. Y entonces esto que vos decías, sí, la figura de la posta parental es una... Porque la figura de la posta parental, que en efecto es Kammerer la que la trae, alude a esos que nos ayudan a crecer que no son de la familia. Digamos, esa es la esencia del concepto de posta parental de Kant. No somos hijos de nuestros padres solamente. Somos hijos de nuestros padres y hijos de todos aquellos que hicieron una contribución en nuestro crecimiento y que no son familia. En la adolescencia, como es la edad de la exogamia, la gente en tiempo de adolescencia anda como loco buscando postas parentales, porque como los padres están en decadencia y básicamente lo que dice mi madre está mal, y es viejo, y es poco inteligente, porque ella es boba, y
básicamente lo que piensa un adolescente de su madre y de su padre, como necesariamente como está destituyendo por un trabajo saludable de crecimiento a quienes fueron autoridades en ese momento, empieza a instituir otras. Y ahí aparecen estos otros adultos no familiares que hacen la diferencia. Y muchas veces cuando uno escucha trayectorias adolescentes, constata hasta qué punto de ciertas cosas a uno lo salvaron no los padres. Lo salvaron estos otros adultos que estaban ahí en la sociedad, en los que uno agarró la mano metafóricamente y simbólicamente en cierto momento para salir adelante. Yo creo que educar tiene que ver con las ganas de tender esa mano, digamos, no solamente con transmitir contenidos académicos, sino con esa posición subjetiva y de lazo social, porque estamos convencidos que hay algo del trabajo, de la educación, que se hace en exogamia, y decidimos hacer de eso nuestro oficio. Entonces, me parece que hay una constelación muy linda en un programa como estos de sostener en acto una reminiscencia de un tiempo juvenil, adolescente y estudiante, que ahora se despliega en otra escena que eventualmente es un espacio de pasaje hacia estos nobles docentes que tendrán que sostener su posición con los adolescentes que acompañan. Entonces, acompañar, y finalmente un juego de espejos que... Y en ese sentido yo había preparado para... No sé si ya tenemos que cerrar, porque hay que cerrar, porque yo había, imaginándome esto, yo viajé con esto, yo me representé esto, saqué de la biblioteca así a último momento cuando venía para acá es una investigación que hizo la Universidad de Antioquia en Colombia, una investigación brillante que se llama Historia del desencuentro en el diálogo entre maestros y estudiantes. Y la investigación es interesante porque ustedes saben que si hay algo que los docentes hacemos todo el tiempo cuando las papas queman, ¿qué decimos? Bueno, tenemos que hablar, ¿no? Y entonces esta investigación investigó eso, el diálogo, de qué hablan los profesores con los alumnos cuando dicen, bueno, tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la investigación es genial, pero hay como 4 conclusiones que sacan al final de toda esa exploración magnífica que yo se las quería leer para cerrar. Conclusiones. Dice, pregunta, ¿el diálogo es para unir a las personas? Tal vez, pero a veces también para separarlas, concluye la investigación. ¿El diálogo es una herramienta para que el maestro le enseñe a los estudiantes? Sí, pero no siempre funciona. ¿El diálogo es para hacerles el bien a los estudiantes? Tal vez, pero también es una herramienta de poder para excluir al sujeto. ¿En el diálogo siempre hay un intercambio de palabras entre 2 sujetos? Tal vez, pero no siempre el estudiante lo quiso hacer. O sea, me parecía que, así como cierre de ese lazo, ¿no? De esa relación y el uso de las palabras y estar atentos a que dialogar a veces está al servicio de unas cosas. Pero bueno, que tengan mucha suerte el año que viene, que arranquen con esto y muchísimas gracias por el convite.